En esta oportunidad vamos a aprender a hacer un sombrerito para bebé. El que yo realizo en el tutorial corresponde a un talle de 3 a 6 meses. Este sombrerito hace juego con este vestidito y si a ustedes les interesa realizar o confeccionar este vestidito, abajo en la descripción del video voy a dejar el link o también pueden encontrar directamente el video en mi canal. Lista de materiales. Vamos a usar 80 gramos aproximadamente de hilo de algodón, un poco de hilo de algodón de color blanco y amarillo, una aguja crochet de 1 milímetro, cinta de raso para decorar el sombrerito, aguja lanera y tijera. Antes de comenzar con la confección del sombrerito, les voy a mostrar un cuadro explicativo para realizar este sombrerito en varios talles o medidas. Van a ver que este cuadrito tiene 4 columnas. La primera columna se refiere al talle o edad del bebé o niño. En la fila 2, la cantidad de varetas que realizamos al iniciar la primera fila. La columna 3 se refiere a la cantidad de filas que vamos a hacer. Y la columna 4 es la medida del sombrerito. Este cuadrito fue realizado a partir de la medida del motivo. Nosotros vamos a tejer desde la fila 1 hasta la fila 10 y cuando lleguemos a la fila 10 vamos a medir el motivo. También podemos hacer una muestra del motivo nada más en recto y ahí medir el motivo. Si no, como lo que hice yo fue hacer las 10 filas y en la fila 10 medir el motivo. El motivo se mide, van a ver que aquí el motivo está compuesto por un punto bajo y aquí otro punto bajo. Nosotros medimos desde aquí, desde el punto bajo hasta el principio del punto bajo, no sobre el otro punto bajo, porque nos daría una medida equivocada. Por ejemplo, medimos desde acá y aquí empieza el otro punto bajo, bueno, hasta ahí, hasta el comienzo. Y da 3,2 centímetros y bueno, a partir de este motivo que mide 3,2 centímetros, elaboramos después las medidas para los otros talles. Bueno, en cuanto les quería explicar otra cosa. Ahí yo les estoy poniendo la cantidad de varetas que van a comenzar en la fila número 1. Por ejemplo, en la primer talle que estoy haciendo, que es de 1 a 3 meses, empiezo con 12 varetas. Todos los talles van a empezar con la cantidad de varetas que decimos. Por ejemplo, vamos a explicar uno para que después puedan entender los demás. Si yo hago el primer talle, que es de 1 a 3 meses, voy a comenzar aquí tejiendo 12 varetas. Y después voy a seguir tal cual indica el tutorial. Es decir, que lo único que va a variar en los diferentes tallos va a ser el principio, el inicio de nuestro gorrito. Después todo lo demás es tal cual se explica en el tutorial. Con eso no van a tener problemas. Si yo quiero hacer, por ejemplo, de 1 a 3 años, que son 15 varetas, entonces voy a comenzar con 15 varetas y después sigo tal cual me indica el tutorial, así que eso no va a cambiar. Además, al lado les puse la fila 3, donde está la cantidad de filas que tienen que realizar. También pueden modificar la medida del alerito. Por ejemplo, si ustedes quieren lo pueden hacer más largo, para ello van a agregar más filas de punto bajo. En este caso yo hice en total 1, 2, 3, 4, 5 hileras de punto bajo. Ustedes pueden hacer 6, 7, 8 hileras tal vez de punto bajo, es decir, que pueden ir modificando de acuerdo a lo que a ustedes más les convenga. En este caso van a ir haciendo aumentos. Por ejemplo, yo aquí en la fila número 5 de punto bajo, contando desde acá, hice 17 puntos bajos, un aumento. La fila que siguen pueden hacer 18 puntos bajos, un aumento. O si no, podemos hacer un poco más estirado, es decir, poner 20 puntos bajos, un aumento. Y de esta forma vamos a lograr que se quede un poco más redondo y no quede el alero muy así como ondulado. Pero si les gusta ondulado, pueden hacer más aumentos si quieren. Una vez explicado la tablita, vamos a pasar ahora a la confección del sombrerito. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Vamos a tomar la hebra de esta forma, vamos a cruzar y van a ver que va a quedar formado como un círculo. Vamos a introducir la aguja y vamos a pasar la hebra, vamos a tomarla por debajo de la otra, así queda trabado, de esta forma. Y vamos a tomar después así, nos va a quedar aquí el círculo o anillo mágico. Vamos a hacer 3 cadenas para levantar la labor, 1, 2 y 3, y en este círculo vamos a tejer 13 varetas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tenemos 13 varetas sin contar las 3 cadenas de inicio, es decir que hacemos las 3 cadenas de inicio y hacemos 13 varetas. Bueno, ahora vamos a cerrar. Vamos a tirar de este extremo. Van a ver que este extremo, entonces vamos a cerrar de esta forma. Y tiramos un poquito más. Y ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado en la primera vareta, porque las 3 cadenas no las vamos a contar como vareta, entonces tenemos que cerrar sí o sí en la primera vareta con un punto deslizado, de esta forma. Bueno, ahora vamos a hacer nuevamente 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2, y en el mismo lugar donde yo saqué las cadenas voy a hacer 2 varetas, es decir, voy a hacer un aumento. Hago una vareta y en el mismo lugar vuelvo a hacer otra vareta. De esta forma estoy aumentando. Ahora vamos a tejer todos aumentos en todas las varetas, es decir que por cada punto voy a hacer 2 varetas. Nuevamente vuelvo a hacer 1 y vuelvo a introducir nuevamente la aguja en el mismo lugar. Eso, hice otro aumento. Nuevamente vamos a hacer lo mismo, es decir, vuelvo a hacer otro aumento, es decir, 2 varetas en el mismo lugar. Hago una vareta y vuelvo a hacer otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente vuelvo a hacer un aumento. 1 y 2. De esta forma vamos a tejer todo la fila número 2. En total, cuando terminemos nos van a quedar 26 varetas. Llegué al final de la fila y ahora voy a cerrar con un punto deslizado en la primera vareta. Acuérdense que las 2 cadenas que hice al comenzar no las cuento como vareta. Bueno, ahora vamos a hacer la tercera fila y en este caso vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas van a hacer de cuenta que son una vareta. Bueno, entonces en este caso sí, estas cadenas las contamos ya como una vareta. Y ahora vamos a hacer una vareta. Este es el primero en el punto que sigue. Hacemos una vareta y ahora hacemos una cadena. La secuencia de esta fila va a ser vareta, cadena, vareta, cadena. Entonces volvemos a hacer nuevamente una vareta en el punto que sigue y hacemos una cadena. Nuevamente una vareta en el punto que sigue y una cadena. Nuevamente volvemos a hacer una vareta en el punto que sigue y una cadena. Nuevamente volvemos a hacer una vareta en el punto que sigue y una cadena. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila y van a ver que hice vareta, cadena y ahora voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a contar la primera, segunda y la tercera cadena, cierro con un punto deslizado. Ahora vamos a empezar a hacer la fila número 4. En la fila número 4 vamos a empezar haciendo una cadena y aquí en el mismo lugar donde yo saqué la cadena voy a hacer un punto bajo. Y ahora voy a hacer, aquí van a ver, en la vareta que sigue voy a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Y en la vareta que sigue, en la próxima, hago un punto bajo. Ese va a ser un motivo. Vamos a volver a hacer de nuevo un motivo. Vamos a hacer en la vareta que sigue 3 varetas. 1, 2
y 3. Ahora hacemos en esta vareta que sigue un punto bajo. Y de esta forma hicimos nuevamente otro motivo. Volvemos a repetir. Vamos a hacer 3 varetas aquí en la vareta que sigue. Hacemos 1, 2 y 3. Y ahora hacemos aquí en esta vareta un punto bajo. Y de esta forma hicimos otro motivo más. Nuevamente volvemos a repetir. En esta vareta que sigue hacemos 3 varetas. 1, 2 y 3. Y aquí en esta vareta vamos a hacer un punto bajo. Y así vamos a tejer toda la fila. En total nos van a quedar, tipo estos abaniquitos o abanicos, nos van a quedar 13. Ahora tejemos de esta forma hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila, ya hice 3 varetas, ahora voy a hacer un punto deslizado para cerrar la fila número 4. Aquí, en el punto bajo, en el primer punto bajo que hicimos, ahí en ese lugar vamos a cerrar con un punto deslizado, de esta forma. Ahora vamos a hacer la fila número 5. Para hacer la fila número 5 nosotros nos vamos a trasladar aquí a la punta del abanico de la fila anterior, es decir, que nos vamos a trasladar a la segunda vareta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante puntos deslizados. Voy a hacer un punto deslizado sobre la primera vareta, bien flojito. Segundo punto deslizado sobre la segunda vareta, de esta forma. Y ahora ya estamos en la mitad del abanico, es decir, en la segunda vareta. Ahí en ese lugar vamos a hacer una cadena y en el mismo lugar voy a hacer un punto bajo. A partir de aquí vamos a empezar con la secuencia de esta fila. Vamos a hacer, van a ver en el punto bajo de la fila anterior, bueno, en ese lugar vamos a hacer una vareta, 2 cadenas, y en ese mismo lugar donde hicimos la vareta vamos a volver a hacer nuevamente otra vareta. De esta forma. Y ahora aquí en el otro arco o en el otro abanico, en la segunda vareta vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, en la segunda vareta que sería la vareta del medio. Hago un punto bajo. Y de esa forma hicimos un motivo. Vamos a volver a hacer nuevamente otro. Vamos a hacer nuevamente una vareta aquí en el punto bajo de la fila anterior. Hacemos una vareta. Ahora hacemos 2 cadenas. 1, 2. Y nuevamente volvemos a hacer en el mismo lugar otra vareta. De esta forma. Y hacemos ahora un punto bajo. En el otro abanico, en la primera, segunda vareta. En la segunda vareta hacemos un punto bajo. De esta forma. Y ya hicimos nuevamente otro motivo. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer aquí en el punto bajo de la fila anterior una vareta. Ahora hacemos 2 cadenas. 1, 2. Nuevamente volvemos a hacer una vareta. Y ahora hacemos un punto bajo. Contamos 1, 2. En la segunda vareta del otro abanico hacemos un punto bajo. Y vamos a hacer una última vez. Vamos a hacer una vareta aquí en el punto bajo de la fila anterior. Ahora hacemos 2 cadenas. 1, 2. Y nuevamente volvemos a hacer una vareta en el mismo lugar. Y ahora hacemos un punto bajo en la primera, segunda vareta. De esta forma vamos a tejer la fila número 5. Estamos llegando al final de la fila número 5. Yo ya hice la vareta, las 2 cadenas y la vareta. Ahora voy a cerrar esta fila con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos de la fila. Aquí. Cierro con un punto deslizado. Ahora vamos a empezar con la fila número 6. Vamos a empezar haciendo una cadena y en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo. Donde sacamos la cadena hacemos un punto bajo.
Y ahora vamos a tejer dentro de estas B que hemos armado, vamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior. Aquí hacemos ahora un punto bajo. De esa forma ya hicimos un motivo. Vamos a volver a repetir nuevamente. Vamos a hacer en esta forma de B nuevamente 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos un punto bajo en el punto bajo de la fila anterior, aquí en este lugar. Y de esta forma hicimos un segundo motivo. Ahora vamos a hacer nuevamente, vamos a repetir el motivo, que es muy fácil, es hacer 5 varetas en estos lugares. Hacemos 5 varetas en este lugar, en este espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hago aquí un punto bajo en el punto bajo de la fila anterior. De esta forma. Vamos a repetir una vez más. Hacemos 5 varetas aquí en este espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior, aquí. De esta forma vamos a tejer toda la fila número 6. Estoy llegando al final de la fila número 6, ya hice las 5 varetas, ahora voy a cerrar con un punto deslizado aquí en el primer punto bajo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila número 7. Yo me voy a trasladar con punto deslizado hasta la vareta número 3 de este abanico. Entonces voy a hacer 3 puntos deslizados sobre las varetas. Hago 1, 2 y 3. Ahora aquí en el mismo lugar voy a hacer una cadenita y en este lugar donde hice el tercer punto deslizado voy a hacer un punto bajo. De esta forma. Bueno, a partir de aquí va a empezar la secuencia del tejido. Vamos a hacer una vareta aquí en el punto bajo de la fila anterior. Volvemos a hacer nuevamente. Hacemos una vareta en el punto bajo de la fila anterior. De esta forma. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y volvemos a hacer nuevamente una vareta en este lugar. Y ahora hacemos un punto bajo en la primera, segunda y la tercera vareta del abanico. Y eso es un motivo. Vamos a volver a repetir. Hacemos una vareta en el punto bajo de la fila anterior. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Volvemos a hacer una vareta en el mismo lugar. Y hacemos un punto bajo en la primera, segunda y la tercera vareta. Vamos a repetir una vez más. Vamos a hacer aquí en el punto bajo de la fila anterior una vareta. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y volvemos a hacer nuevamente una vareta en el mismo lugar.
Y ahora hacemos un punto bajo en la primera, segunda, en la tercera vareta. De esta forma vamos a tejer toda la fila. Estoy llegando al final de la fila número 7 y voy a cerrar con un punto deslizado aquí en el punto bajo del comienzo de la fila. A partir de aquí vamos a tejer las filas, 2 filas que se van a repetir a lo largo de todo el tejido. Yo los voy a llamar, en este caso, fila A y fila B, para que después sea mejor la explicación. Entonces yo las llamo fila A y fila B. La fila A va a ser, vamos a empezar haciendo una cadena y un punto bajo en el mismo lugar donde yo saqué la cadena. De esta forma. Y ahora hacemos, en este espacio, vamos a hacer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a hacer un punto bajo aquí sobre el punto bajo de la fila anterior. De esta forma hicimos un motivo. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer en este espacio 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora hacemos aquí en el punto bajo de la fila anterior un punto bajo. Terminamos de hacer otro motivo. Vamos a volver a repetir nuevamente. En este espacio vamos a hacer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos un punto abajo aquí sobre el punto bajo de la fila anterior. De esta forma vamos a tejer toda esta fila hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila, ya tejí las 7 varetas, ahora voy a cerrar esta fila con un punto deslizado aquí en el primer punto bajo de la fila. De esta forma. Ahora vamos a tejer la fila número B. La fila B la vamos a tejer de la siguiente manera. Nos vamos a trasladar con puntos deslizados a la tercera vareta, como hicimos de esta forma. Vamos a hacer un punto deslizado y vamos trasladando. Siempre en forma bien flojita para que no nos quede ajustadita esta parte del tejido. 2 y 3 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer una cadena y aquí en el mismo lugar donde saqué la cadena voy a hacer un punto bajo. Y ahora hacemos una cadena y contamos 1, 2. En el segundo espacio hacemos nuevamente un punto bajo. A partir de aquí vamos a empezar con la secuencia de esta fila, que es la fila fila B. Hacemos una cadena y vamos a hacer aquí en el punto bajo de la fila anterior, vamos a hacer un punto, una vareta. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y volvemos a hacer una vareta en el mismo lugar. Y ahora hacemos una cadena y hacemos en la primera, segunda, en la tercera vareta de este abanico que sigue un punto bajo. Volvemos a hacer nuevamente una cadena y hacemos en la primera, en la segunda vareta que sigue un punto bajo. De esta forma ya hicimos una secuencia. Ahora vamos a volver a repetir. Vamos a hacer nuevamente una cadena y aquí en este espacio, en el punto bajo de la fila anterior, vamos a hacer una vareta, 3 cadenas, 1, 2, 3 y vuelvo a hacer una vareta en el mismo lugar. Ahora hacemos una cadena y hacemos un punto bajo en la primera, segunda, en la tercera vareta del abanico que sigue. Hacemos una cadena y contamos 1, 2. En el segundo espacio volvemos a hacer un punto bajo.
De esta forma hicimos nuevamente otra secuencia. Vamos a repetir una vez más. Vamos a hacer una cadena y aquí en el punto abajo de la fila anterior vamos a hacer una vareta. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y nuevamente volvemos a hacer una vareta en el mismo lugar. Y hacemos una cadena. Contamos 1, 2, 3. En la tercera vareta hacemos un punto bajo. Hacemos una cadena y hacemos en la primera, en la segunda vareta, nuevamente un punto bajo. De esta forma vamos a hacer el motivo por toda la fila. Estamos llegando al final de la fila B y ahora yo voy a cerrar aquí en el primer punto bajo de la fila, del comienzo de la fila, con un punto deslizado. Ahora vamos a volver a repetir la fila número A. En este caso vamos a hacerla de nuevo porque vamos a ver por dónde vamos a empezar a tejer. Bueno, yo aquí hice un punto deslizado, ahora me voy a trasladar aquí a este lugar al medio. Van a ver que aquí teníamos un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Yo voy a tratar de trasladarme aquí a la mitad, entonces lo voy a hacer con un punto deslizado, de esta forma. Y ahora hago una cadena y en el mismo lugar donde yo hice el punto deslizado, en este espacio voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a tejer en la secuencia del tejido, que van a ser 7 varetas en este espacio. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora el punto bajo lo vamos a hacer aquí, en este espacio. Van a ver que aquí hay un huequito. Bueno, en este lugar siempre vamos a hacer los puntos bajos. Vamos a repetir una vez más para que quede bien. Hacemos aquí en este espacio 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a hacer un punto bajo aquí en este espacio. Donde está el punto bajo, la cadena y el punto bajo, aquí en este pequeño espacio hacemos un punto bajo. De esta forma vamos a tejer la fila número A. A partir de aquí vamos a seguir tejiendo la fila A y la fila B hasta tener un alto aproximadamente para este talle de 11 centímetros. Vamos a tratar de terminar con la fila, en este caso con la fila A, porque después vamos a tejer una fila B modificada para después ya empezar a hacer la parte del alero del sombrerito. Realicé 11 centímetros aproximadamente y la última fila que hice fue una fila A. Ahora voy a hacer una fila B modificada porque a partir después de esta fila B que voy a hacer, que va a ser la última del motivo, vamos a empezar a hacer el alero. Bueno, voy a retomar el tejido entonces y vamos a hacer una fila B modificada. Vamos a deslizarnos con puntos deslizados desde aquí hasta la tercera vareta. Vamos a hacer 1, 2, 3. Vamos a hacer una cadena y en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo. Ahora hacemos una cadena y contamos 1, 2. En el segundo espacio hacemos un punto bajo. Estamos siguiendo la secuencia de la fila B. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer aquí en este mismo lugar una vareta. Bueno, aquí viene la modificación. Nosotros en la fila B, en vez de hacíamos 3 cadenas. Ahora nosotros vamos a hacer solamente 2 cadenas. 1, 2. Y vamos a hacer en el mismo lugar una vareta. Hacemos nuevamente una cadena y hacemos en la primera, segunda y la tercera vareta un punto bajo. Hacemos una cadena y nuevamente contamos 1, 2. En el segundo espacio hacemos un punto bajo. Esta sería la secuencia de esta fila. La única diferencia que va a haber es que aquí en este lugar, en vez de hacer 3 cadenas, vamos a hacer 2 cadenas. Esa va a ser la única modificación. Vamos a volver a repetir. Hacemos una cadena
y hacemos una vareta aquí en este espacio o en el punto bajo de la fila anterior. Hacemos 2 cadenas, 1, 2 y volvemos a hacer una vareta en el mismo lugar. Hacemos una cadena y vamos a contar 1, 2, 3. En la tercera vareta del abanico que sigue hacemos un punto bajo, una cadena y volvemos a hacer un punto bajo en la primera, en la segunda vareta. Es decir que estamos haciendo la fila B, pero solamente estamos cambiando la cantidad de cadenas en este lugar, que van a ser 2. Bueno, de esta forma vamos a tejer esta última fila de este punto fantasía.